Señor, gracias porque nos permites continuar estudiando tu palabra ya por varios años en este horario y nos has guardado, Señor, de tantas cosas. Queremos ser fieles en el estudio de tu palabra mientras esperamos ansiosos el día de tu regreso. Danos tu espíritu para recibir lo que tú tengas para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 9, primer libro de Crónicas, capítulo 9, por favor, abre tu Biblia. Y lo primero que tenemos que decir es el último capítulo de genealogías interminables, nombres raros. Y te soy sincero, no sé si hasta me acostumbré y lo voy a extrañar, ¿no? A partir de la próxima semana estaremos viendo ya la parte histórica de Crónicas, pero si te soy sincero, me, no sé si decir me gustó, pero sí, creo que fue bonito escuchar la palabra de Dios, incluso en nombres tan complejos, tan repetitivos, y comprobar, eso sí, que toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil. Y bueno, capítulo 9 de Crónicas, vamos a terminar. eh, Dice, contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Ok, este primer versículo nos demanda un pequeño detalle para que tenga un poquito más de sentido. Algunas versiones efectivamente así lo mencionan, que en vez de contado todo el libro, podríamos entender como juzgado, perdón, sí, o sea, más que todo el libro, perdón, contado todo Israel, juzgado todo Israel. Y puede ser que sea ese el sentido, ¿no? Que Dios juzgó a Israel por sus genealogías, es decir, después de revisar toda su historia que ya hemos visto, y fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Todo lo que acabamos de leer ya fue contado, fueron juzgados y fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Y eso es lo que pasó, ¿no? Vimos toda la historia, toda la rebelión, desde Adán hasta este último momento, y el resultado es que fueron deportados a Babilonia, y entre el verso 1 y el verso 2 hay 70 años, ¿no? Pasaron los 70 años en Babilonia y entonces vienen los que regresan. Y hay una lista de aquellos que después de 70 años en Babilonia regresaron. Es decir, no fueron necesariamente los mismos, porque en 70 años la mayoría de los que fue ya murió en el camino y es una nueva generación la que regresa, hijos de los que se habían ido, bueno, los habían llevado. Y nos comienza a narrar esta lista de personas que regresaron a Babilonia. Esta lista eh, es muy parecida a la que está en Nehemías capítulo 11. En Nehemías 11 hay también una lista de personas que regresaron, pero aunque tiene muchos parentescos, tiene también grandes diferencias. Probablemente esto se debe, según algunos eruditos, que el autor de Crónicas está tomando la lista de Nehemías y la está corrigiendo, aumentando con información que él tiene. Otros piensan que en realidad son dos fuentes distintas. Nehemías toma una lista de algún lado y el cronista aquí toma de otra fuente y por eso hay esta diferencia. Lo que sí nos muestra es que Dios preservó cada lista con un propósito específico. No es una lista exhaustiva, pero sí una lista, digamos, particular. Cada lista tiene un propósito. Y pues vamos a ver qué es lo que tenemos, la lista que está aquí en Primera de Crónicas. Verso 2. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Entonces hace cuatro grupos. Número uno, israelitas, es decir, digamos, gente normal, gente del pueblo, de toda la nación. Y luego hay otro grupo que son los sacerdotes, los levitas y otro los sirvientes del templo.
Hay que recordar un pequeño detalle. Dios escoge la tribu de Leví para que ellos sean los encargados de todo lo relacionado al culto de Dios, ¿no? Entonces, los levitas tenían distintas funciones y naturalmente se dividieron en funciones. Un grupo de levitas van a ser sacerdotes, la familia de Aarón van a ser los sacerdotes. Entonces, no todo levita es sacerdote, pero todo sacerdote viene de Leví, porque Aarón viene de Leví. Entonces están, número uno, los israelitas, luego están los sacerdotes, luego dicen los levitas para decir algo en general, todos los otros grupos de servidores que hacían distintas cosas, y luego dice sirvientes del templo. Los sirvientes del templo es una manera de referir a un grupo de personas que cuando Josué, recuerdas, esto lo hemos visto antes, cuando Josué invade la tierra prometida con el pueblo, están entrando a tomar posesión de la tierra prometida, hay un grupo de Gabaón que engañan a Josué haciéndole creer que vienen de muy lejos y le hacen, además como le hacen, con el engaño hacen que se firme un acuerdo de no agresión. Y luego se da cuenta que en realidad no son lejanos, son de aquí, digamos, del barrio, son parte de la tierra prometida. Y entonces, pero ya les prometieron que no los iban a destruir. Y lo que hacen es ponerlos como sirvientes del templo. Van a estar encargados de cortar la leña, de traer el agua. Y los de Gabaón dicen, perfecto, porque mi destino era la muerte. O sea, iban a arrasarnos, sabemos que vienen de parte de Dios, sabemos que Dios les dio esta tierra, nos van a hacer pedazos, hicieron pedazos a Jericó, nos van a destrozar, y entre ser destrozados y ser ahora siervos del templo toda la vida. Entonces, los sirvientes del templo vienen de este grupo, los natim les llamaban, que son estos extranjeros que ahora están sirviendo en el templo. Y a mí me gusta mucho porque es un poco nuestra condición. Nosotros éramos extranjeros, nosotros estábamos ajenos al pueblo de Dios y hemos sido llevados ahora a ser sirvientes. Y es un privilegio tan grande que cuando regresan de Babilonia, los descendientes de los descendientes de los descendientes de estos primeros servidores dicen, nuestra tarea sigue siendo la misma. El templo no está construido, lo van a construir, pero yo quiero estar ahí cuando suceda y quiero servir a Dios. Verso 3. Habitaron en Jerusalén los hijos de Judá, perdón, de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Parece que este primer grupo de personas estaba conformado sobre todo por personas de Judá y de Benjamín, que era lógico porque las tribus del norte fueron llevadas a Asiria, ¿te acuerdas? Y había una mayoritaria cantidad de personas de Judá y de Benjamín que fueron llevados a Babilonia. Y luego en lista personas de Efraín y Manasés, que son del reino del norte. ¿Por qué hace eso? Probablemente, dicen los eruditos, es porque había en aquel momento la idea eh, que los samaritanos eran en realidad de Efraín y de Manasés. Y al hacer esta declaración, lo que estaría diciendo es que no, los de Efraín y Manasés también se fueron a Babilonia y también regresan. Los que se quedaron sí se mezclaron con con los de Samaria y con otro tipo de personas. Entonces puede ser que sea esa la razón, que cuando regresan de Judá y Benjamín, lo cual es lógico, pero también regresan de las tribus del norte para colaborar con eh, con la construcción del templo. Verso 4. Y aquí hay una lista de precisamente de Judá y de Benjamín. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, de Judá. Verso 5 dice, de los silonitas son hijos de Selá, también descendiente de Judá. Asaías el primogénito y sus hijos, y de los hijos de Sera, que también es descendiente de Judá, Jehuel y sus hermanos, 690. De los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Jodavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroham,
Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, hijo de Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Evinías, y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. Entonces te digo, no es una lista exhaustiva de todos los que vinieron, pero en lista de manera un poquito más específica a los de Judá y de Benjamín, porque probablemente eran la gran mayoría. Verso 10, ahora el grupo de sacerdotes. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. Tal vez esta es una referencia a que son sacerdotes, ¿no? Son personas que están sirviendo en el templo. Adaía, hijo de Jeroham, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Entonces regresaron más o menos 1000 sacerdotes, 1700 sacerdotes, lo cual es bueno porque son los que tienen que efectuar los sacrificios y todo esto. Verso 14, vamos con los levitas, es decir, el resto de descendientes de Leví que no son sacerdotes. Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, los de los hijos de Merari, Bacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutum, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Los levitas tenían distintas funciones. En el tabernáculo, cuando estaban en el desierto, por grupos eran los encargados de levantar las basas, los postes, las telas, todo eso. Ya cuando fue el templo, en realidad pues ya no tienen que moverlo y van tomando otras atribuciones, pero siempre relacionadas al servicio del templo. Los porteros, verso 17, también son levitas, ¿no? Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han estado estos, los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré y sus hermanos. Los coreitas por la casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos esos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212, cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Los porteros eran eso, personas que estaban a la puerta para, uno, evitar la entrada de personas que no deberían entrar al templo, para ordenar quiénes están entrando y cómo debían entrar y todo lo que tenían que hacer, ¿no? Dice que fueron constituidos en el tiempo de David y en el tiempo de Samuel. Acuérdate que David es el que lleva el arca a Jerusalén. No edifica el templo, pero ordena la adoración. Llevando el arca a Jerusalén, todavía la tiene en una tienda, pero ordena los, digamos, roles. A ti te toca servir enero y febrero, a ti marzo, abril, a ti junio, julio, por familias, va ordenando los roles dentro de la alabanza. O sea, es como que es parte de lo que David mismo fue ordenando junto con la ayuda del profeta Samuel. Verso 23. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Claro, no estaban todos ahí en el templo porque es una tribu, no alcanza. Cada uno tiene sus casas que están en los lugares vecinos. Acuérdate que los levitas no tienen una provincia, no existe la provincia de Leví, pero tienen casas.
tienen ejidos, tienen sus lugares, sus ranchos donde ellos viven y cuando les toca servir, se van a vivir a Jerusalén, ahí a los cuatro costados del templo para estar atentos al servicio, ¿no? Verso 26. Porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Versos 28. Algunos de esos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio. O sea, no todos eran porteros, algunos estaban acuérdate, los sacrificios, pues siempre hay sangre, cuchillos, platones, tazas, todo eso se tiene que lavar, cuidar, y eso es lo que realmente hacían. eh, Muchos de ellos, dice, estaban a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Se contaban los utensilios, cuántos estás sacando, se hacía un rol y un control estricto de los utensilios que se sacaban. Otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso, de las especias, y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías era uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Algunas tortas se presentaban, torta no torta de como del Chavo de jamón, sino torta como una tortilla gruesa, digamos, eh, que se hacía para presentar como ofrenda también en sartén. Algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Los panes de la proposición eran 12 panes que se ponían en el lugar santo, que representaban cada una de las tribus y que se cambiaban cada 7 días. Y esos había que sacar, había que volver a amasar masa, poner, coser, y estar, era algo que se hacía constantemente. Verso 33. También había cantores. Todo esto seguimos dentro de los levitas, ¿no? También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios porque de día y de noche estaban en aquella obra. Es decir, no eran estrellas, eso es que lo que pasa es que yo soy cantor y yo no puedo estar en medio de... No, es que todo el tiempo estaban adorando a Dios, digamos. Entonces tenían ese oficio dentro de los muchos que había en todo el servicio del templo. Eh, Eran estos jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Realmente aquí acaba esta sección. ¿Ok? Voy a leer lo que sigue, aunque en realidad lo que sigue es una introducción al capítulo 10. ¿Y por qué no lo vemos la próxima semana? Pues porque está en el capítulo 9 y así cerramos y tomamos el 10 directamente la próxima semana. Pero el capítulo 9 del 35 al final es una casi una copia exacta del capítulo 8, 29 al 38, que es la genealogía del rey Saúl. Entonces lo voy a leer, no voy a hacer muchos comentarios porque es lo mismo que vimos en la semana pasada en el capítulo 8. Es prácticamente una copia y esto sirve de introducción al capítulo 10 que va a comenzar narrando la muerte del rey Saúl para poder ya entrar a la dinastía de David, que es donde vamos a pasar mucho más tiempo, ¿no? Entonces dice capítulo 35. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Hedor, Ahío, Zacarías, Miclot, y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal, hijo de Jonatán, que es Jonatán, el hijo de Saúl, ¿no?
fue Meribal. Meribal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Lemelet, Asmebet y Simri. Simri engendró a Mosa, Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anam. Estos fueron los hijos de Asel. Y eso es tal cual, te decía, una repetición del capítulo 8 verso 29 al 38. Y no lo vamos a revisar, pero digamos que esto lo que hace es narrarnos un poco de dónde viene Saúl, que es donde vamos a comenzar en el capítulo 10. Ok, ¿qué hay para nosotros en esta última sección de genealogías pues, tan largas y tan complejas? Yo creo que habla de la diversidad de servidores que Dios llama. Están los sacerdotes, que tal vez los sacerdotes podrían decir tienen el rol más importante. Podría parecer, pero no es así, porque los sacerdotes no pueden ejercer, tienen una tarea, tienen que presentar los sacrificios, esa es su tarea. Pero no pueden hacerlo si los porteros no están cuidando quién entra al templo. Y no pueden hacerlo si los que checan los utensilios no están checando que en verdad esté todo y que pues, no, falta un cuchillo y faltó dónde está el platón para recibir la sangre y dónde, pues, y quién limpió esto. Y en realidad todos están funcionando para la adoración, y es un poco lo que es la iglesia el día de hoy. En la iglesia al día de hoy hay personas cuyo servicio es más visible, no más importante, no más visible. Y Pablo, cuando habla de esto, dice que en nuestro cuerpo los órganos más importantes no son los que son más vistos. A veces sí, pues, obviamente más visto siempre es nuestra piel, nuestras manos, pero hay órganos que nunca hemos visto, el riñón, el páncreas, o sea, eso es como que nadie está ni siquiera pendiente mucho de eso, pero son importantes en el funcionamiento del cuerpo. Y creo que tienes que encontrar cuál es tu función dentro del cuerpo. Y no puede ser que no tengas, porque todos tenemos una función. Dios no escogió así como con una cuchara cuando vas a servir frijoles, así agarras y los que quepan y no, los que caigan y listo. No, Dios escogió uno a uno a cada uno de sus hijos. Nadie viene a mí, dice Jesús, si el Padre no le trajere. Y Dios trae, y Dios conoce. O sea, estamos hablando de un pueblo, número uno, rebelde, que fue deportado por su rebeldía. Dice ahí eso en el versículo 1 del capítulo que vimos. Por su rebeldía fueron expulsados a Babilonia, y Dios sabe llamar por nombre a los que tiene que llamar. Así Dios te llamó. Tú y yo éramos rebeldes, y por nuestro pecado estábamos en el mundo, y de ahí Dios nos llamó. Pero ahora nos llamó con un propósito. ¿Cuál es? Mm, Puede ser tan visible como predicar, como dar un discipulado, como estar en la alabanza, o puede ser tan invisible como aquellos que llegan temprano y montan el domingo el audio, o terminando la iglesia desmontan todo. Hay personas cuyo servicio no es nada visible, pero no quiere decir nada importante, nomás no es visible. Lilia, una hermana que partió hace poco con el Señor, tenía como tarea limpiar los fomis donde los bebés se acomodan en la parte de atrás del salón. Se los llevaba cada semana, los lavaba, los desinfectaba y los traía el domingo tempranito y acomodaba los fomis. Ese era su servicio. No cantaban en la alabanza, no era visible. Y a quienes servía, ni siquiera se enteran. O sea, los bebés ni se enteran si esa cosa está limpia, está sucia, está... No, y no hay manera, aunque se enteraran los bebés, no, no hay manera que puedan retribuir su servicio. Pero nuestra hermana Lilia, el día de hoy, delante del Señor, ya recibió su recompensa. Y
Y cada uno tiene un espacio. Cada uno de nosotros tiene un espacio donde Dios lo ha diseñado para estar. Puede ser, te digo, tan visible como predicar, dar un discipulado, cantar en la alabanza o tocar en la alabanza, o tan invisible como que eres la persona que ora. Y a lo mejor eres la persona que ora y no, ni tú te has dado cuenta, pero es gracias a tus oraciones que hemos podido pagar la renta de los salones hasta el día de hoy. Y el día que esta persona deje de orar, a lo mejor vamos a estar en problemas para pagar la renta, para poder comprar los lonches para Club Semilla, y nadie se enteró tal vez, excepto quien tiene que enterarse, que es el Señor. Entonces, no sé cuál sea el rol que Dios te toca, te ha dado, pero es un rol precioso. Ahora, tampoco quiere decir que es un rol que tú vas a tomar para siempre y nunca vas a cambiar. Por etapas. Yo, aunque, eh, digamos, creo yo que no es mi llamado definitivo, serví un tiempo en Club Semilla. Un tiempo estuve yo con los niños y estuve en la alabanza con los niños y estuve dando clases a niños y un tiempo mi servicio era llegar y cargar las cajas de las bocinas en Semilla México y ponía las bocinas desde temprano, un tiempo estaba en librería, un tiempo estaba en el área de consejería y oración y Dios te va moviendo según su plan y su misericordia. Entonces, eh, yo quiero animarte ahora que cerramos esta sección de genealogías. Tú tienes un nombre y tal vez yo no lo sé y tal vez muchos no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Y hay un lugar donde Dios quiere ponerte. Hay un capítulo donde dice, aquí estás, Tam. Pero nadie se da cuenta. Y tal vez en 2000 años alguien va a leer esto y va a decir, ¿quién sería este? Pero no importa, no servimos a la gente de 2000 años, servimos a la gente que hoy está acá, para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios. Entonces te animo a que le pidas a Dios dónde te quiere usar. No necesariamente un lugar visible, repito. Tal vez es invisible. Tal vez eres... em, hay un hermano que se encarga de recortar los cuadritos que se dan de contraseña para los niños de Club Semilla, ¿no? Cada cuadrito hay que cortarlo. Y tú puedes decir, pero podríamos hacer un sistema en el que más bien un lector de retina para que los niños pasen y ya sepamos. Puede ser y que un día tal vez sea eso lo correcto, un lector de huella digital, puede ser, no lo sé, pero el día de hoy la solución ha sido un cuadrito de cartulina que alguien tiene que cortar y tiene que poner y, 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 y delante de Dios eso es lo que tiene que hacer y gloria a Dios. Entonces, repito, invisible no quiere decir poco importante, simplemente quiere decir invisible. Y Dios tiene derecho a llamarte algo invisible y tiene derecho a llamarte algo muy visible. Y, y tiene derecho porque Él es el Señor. Entonces, solamente como hemos visto en estos capítulos, que a veces es difícil, tú lo lees y dices, pero Dios, ¿qué quieres decir con esto? Y cada semana vimos que Dios quería decir algo. Así Dios quiere decirte. Hay algo que te quiere decir con claridad y quiere llevarte a algún lugar a que le sirvas. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por esta sección que terminamos el día de hoy, que a lo mejor en muchas veces hemos leído y nos ha resultado tediosa, pero que ahora, meditándola y considerándola, hemos podido encontrar instrucción y consuelo y exhortación. Así, Señor, queremos escucharte, perseverar en tu palabra hasta que tú nos hables, recibir tu instrucción, tu enseñanza, tu consejo, tu consuelo, y que en esto, de esta manera, tú puedas ser, Señor, glorificado en nuestra vida. Muéstranos dónde tú quieres que estemos, Señor, qué parte del cuerpo ocupamos, ya sea tan externo como una mano, tan interno como un pulmón, pero en tu cuerpo, Señor, para que tu cuerpo sea glorificado, para que la gloria sea tuya, completa, Señor, para honrarte. Queremos ser una parte de una voz que aclama tu nombre en todo tiempo, Señor. Yo te ruego que cada uno de mis hermanos encuentre el llamado que tú les haces, que cada uno de mis hermanos pueda servirte en el área
que tú le has llamado y que esto en verdad al final sea para que muchos más vengan al conocimiento de tu gracia. Por Cristo nuestro Salvador. Amén.